¿Qué simboliza la ciudad de Efraín? ¿Es conveniente hacer diferencia entre judíos y no judíos? ¿Qué simboliza la purificación judía en las iglesias evangélicas de hoy? ¿Por qué las autoridades judías convinieron en darle muerte al Señor Jesús? Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquel día acordaron matarle. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Acordaron matarle. Tras el milagro de la resurrección de Lázaro, dice el apóstol Mateo que el Sanedrín se reunió en el patio del sumo sacerdote. Este conciliábulo fue directamente ocasionado por la resurrección de Lázaro, porque hizo que muchos creyeran en Jesús, y los fariseos pensaban que no convenía que Jesús se hiciese más popular. Consideraban que si la gente creía en él como el Mesías y se daba una insurrección, Roma devastaría el templo y la nación. Así que debían terminar con la vida del Señor Jesús. Y Caifás hasta profetizó diciendo que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Posteriormente decidieron matar a Lázaro también, porque por él la gente terminaba creyendo en Jesús como el Mesías. ¡Qué dureza de corazón! De esta manera llegó la hora, su hora, la hora a la que siempre se refirió el Señor. Es la hora del absurdo, pues haber devuelto a la vida a Lázaro le causa su propia muerte. Las autoridades judías convinieron en matar a Cristo Jesús. ¡Qué contradicción! Decidieron matar al que les ofrece vida. Resolvieron inmolar al que resucita a los muertos. Es que el pecador no piensa en construir sino en destruir. No le gusta sembrar sino arrancar. No piensa en ayudar sino en arruinar. Hasta ese nivel de deshumanización lleva la degradación social auspiciada por el pecado, al entenebrecer el entendimiento. Este caso no es protagonizado por el pueblo, por la gente común, sino por sus dirigentes, lo cual es indicio de complejo de inferioridad y profunda decadencia de sus instintos de conservación, propios de la psicopatología del poder. Efraín. Muchos identifican esta ciudad junto al desierto con la actual Etayibé, a 20 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Otros la relacionan con Efrón u Ofra, y hay un manuscrito que la identifica con Séforis. Sin embargo, esta Séforis no está junto al desierto, por lo que más parece un error de copista. Ante esta indefinición y tomando en cuenta que en el siguiente capítulo el Señor Jesús nuevamente está en Betania, la mejor manera de interpretar este dato es como alegoría. En su lecho de muerte, Jacob adoptó a sus nietos Efraín y Manasés, hijos de José, y los consideró iguales a sus propios hijos. José había obtenido el derecho de primogénito, por lo que mediante Efraín y Manasés recibió 2 partes de la herencia de Jacob. En su bendición a Efraín y Manasés, Jacob indicó de modo profético que Efraín llegaría a ser el más grande.
Así, de las 10 tribus del norte de Israel, Efraín llegó a ser la tribu más fuerte, de tal forma que todo el norte de Israel fue conocido como Efraín, y Samaria fue su capital. Por esto mismo, Efraín es otro nombre para Samaria, aquel pueblo despreciado por los de Jerusalén, pero que recibió a Jesús como el Salvador del mundo. El Señor Jesús había salido de Judea porque lo querían matar y volvió solo por su amigo Lázaro, pero ahora vuelve a salir por la misma razón. Los suyos no le recibieron. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, dice el apóstol Juan que se ocultó de ellos, de quienes le buscaban para matar. Pero aunque el Señor sale de Judea, no sale de los linderos de Israel. Israel no era solo Judea, como lo pretendían los de Jerusalén. Samaria y Galilea también eran pueblo de Israel. Efraín es Israel. El profeta Oseas trata a todo Israel como Efraín, pues Judea también había apostatado como lo hizo Efraín. Ahora bien, así como Jacob fue el principio de un pueblo, la retirada del Señor Jesús a Efraín es el principio de la nueva comunidad de la iglesia sin distingos de raza. El Señor Jesús borra los orígenes étnicos y de tradición y crea un nuevo origen a partir de él con el remanente de Israel. Es impropio a la naturaleza universal de la iglesia hacer distinción entre judío y gentil. Todos, judíos y gentiles, estamos bajo pecado. Así pues, no hay razón para hacer diferencia entre unos y otros, pues Dios no hace acepción de personas. Por tanto, es improcedente andar buscando a las 10 tribus perdidas o querer pasar como judío, y peor, desear judaizarse. Todos, judíos y gentiles, hemos sido creados de una sola sangre y linaje, y el corazón de todos es purificado por la fe en Cristo, sin hacer diferencia alguna entre nosotros y ellos. Subieron para purificarse. Antes de la Pascua, los judíos realizaban diferentes rituales para limpiarse de alguna impureza legal que les impidiera participar de la Pascua. Según Josefo, el historiador judío, la costumbre era reunirse una semana antes de la Pascua para la fiesta de los panes sin levadura. De aquí que la Biblia especifica la necesidad de ponernos a cuenta con el Señor para no participar indignamente de la cena del Señor, que es nuestra Pascua. Los cristianos somos purificados mediante la oración, a través de la lectura y puesta en práctica de la palabra de Dios, la Biblia, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una manera judía de purificarse era mediante las abluciones o lavamientos, y para esto en los patios del templo habían numerosos estanques para esta purificación ritual. También, a razón de la purificación, se blanqueaban los sepulcros para hacerlos muy visibles a fin de que la gente no se contaminara con cuerpos muertos accidentalmente. El Señor Jesús, en estos días previos de purificación para la fiesta de Pascua, estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, para ser ungido por María, la hermana de Lázaro. Pascua de los judíos. En el Evangelio de Juan se mencionan 3 ocasiones de Pascua en las que participó el Señor Jesús. Y esta es la última fiesta de Pascua a la que el Señor Jesús asistirá y en la cual morirá por nuestros pecados. Buscaban a Jesús y se preguntaban. Se hace notar el acecho perenne al que fue sometido el Señor Jesús poco antes de morir. La expresión ¿qué os parece? Significa ¿ustedes qué creen? ¿Viene o no viene? Y da a entender que creían que el Señor Jesús sentía miedo por la confabulación que ellos tenían contra él. Esta escena es similar a la ocurrida en la fiesta de los tabernáculos y muestra
muestra la expectativa que generaba la presencia del Señor Jesús. En esa fiesta de los tabernáculos, esta pregunta fue parte de los comentarios de la gente, y estos se sorprendieron al verle hablar públicamente. Esta vigilancia era acrecentada por la oposición de los gobernantes judíos, y su ánimo para matarle muestra la tensión en la relación del Señor Jesús con las autoridades judías. Habían dado orden que le prendiesen. Dice el evangelista Marcos que las autoridades judías le tenían miedo al Señor por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Así pues, esta orden de detención debía efectuarse en un momento y un lugar convenientes, no en público. Esto lo prueba el hecho de que en su entrada triunfal no lo detuvieron porque la ocasión no era propicia dada la multitud. Esta orden también supone que todo el que ocultara información sería tomado como cómplice, por lo cual todos los implicados debían proveer toda la información posible y colaborar con el arresto de Jesús.